Bueno, quiero aprovechar, es la última conferencia para agradecer mucho al pastor. Pastor, a ti, a tu amada esposa, gracias por la confianza. Aquí estamos para servirles. Yo sé que nos vamos a seguir viendo. Quiero agradecer a todos los que sirvieron en este evento del 30 aniversario, desde los que acomodaron sillas, desde los que sirvieron allá café, agua. Todo es un trabajo en equipo. Aquí nadie somos más que nadie. Todos cumplimos una asignación. A los músicos, todos, absolutamente todos como un cuerpo trabajando. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido al seminario? ¿Le ha ayudado a abrir los ojos? ¿Sí? Si pudieran decir que les ha servido a alguien. Con que le haya servido a uno, yo me voy feliz. En el reino no es por números, es por efectividad de cambio de pensamiento. Pero ahora viene la tarea realmente de nuestra responsabilidad para formar una mente gubernamental. Esto no va a ser en automático, esto no va a ser porque vino un invitado y nos dio dos días de un seminario. No es así. Ahora realmente lo que me toca a mí es, me preguntaba alguien, oye, pero pues yo necesito un código que me active esto. Bueno, más que un código, necesitamos entender nosotros también cómo es que se forma una mente gubernamental. Y tiene que ver con una mente entrenada o una mente pasiva. Si vamos a Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. En un pensamiento religioso, cuando se habla de disciplina, ¿con qué lo relacionamos? Castigo. Y mucho más todavía en los sistemas donde a alguien se le castigaba, y en el sistema religioso usted sabe qué se hacía, ¿verdad? La disciplina todavía se les ponía al frente y se les daba hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? Y luego lo ponemos en disciplina y la disciplina son 2, 3 años, no sé, cada quien dependiendo de lo que haya hecho, ¿verdad? Pero la disciplina tiene que tener fíjate bien, tiene que tener una connotación diferente de lo que nosotros entendemos por disciplina. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia. La palabra justicia aquí también se puede traducir como excelencia y paz, y también se puede traducir aquí como plenitud, para quienes han sido entrenados por ella. Aquí ya cambia todo el sentido de la palabra disciplina. ¿De castigo a qué? A entrenamiento. Cambia completamente el sentido. Pero dice que el entrenamiento en un principio pues no es en nada agradable. Cuando alguien sale de una época, los que practicamos algún deporte, y volvemos a una rutina de entrenamiento, ¿qué es lo que pasa primero? Sinceramente, perdón. Duele, hay mucho dolor, el ácido láctico, amanece uno todo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejó de practicar, dejó de ser disciplinado. Por eso le digo que hay una mentalidad muy mística en los cristianos, el hecho de que no sujetan nada de su vida, pero todo lo quieren arreglar con decretos. Ya pusimos el caso, ¿verdad? De reprender calorías, reprender demonios donde no hay. ¿Por qué? Porque no se quiere tomar responsabilidad o no se quiere tomar gobierno de lo que nos corresponde. Entonces es bien interesante, dice que la disciplina tarde o temprano produce excelencia y plenitud. Una pregunta capciosa. ¿La excelencia y plenitud está en nosotros o se tiene que desarrollar? Ándele, ¿quién dijo las dos cosas? Te debemos algo, Mario, ahí. Son las dos cosas. Porque la excelencia y la plenitud sí están ya en nosotros. ¿En dónde? En el Espíritu. Nosotros recreados en Cristo, una de las características de nuestro espíritu recreado en Cristo es la excelencia y la plenitud. Sin embargo, se tienen que desarrollar porque se tiene que exportar. Prácticamente todo nuestro problema es un problema de exportación. Exportar lo que está en el espíritu al alma, que no se quede ahí,
¿Sí? Porque en el Espíritu hay todo, hay plenitud, hay todo lo bueno de Dios está codificado en nuestro espíritu. Qué suave está aquí. Qué bueno que pusieron este pilarzote, ¿eh? En el nuevo auditorio, cuando lo hagas, pones un pilar así para descansar. Y entonces dice que cuando tú lo desarrollas, mijo, esto que está en tu espíritu se exporta al alma, y el alma entra pues en este ciclo continuo, fíjate bien, mijo, continuo de excelencia y de plenitud. Por eso una persona que llega a ser entendido de su realidad en Cristo puede tener baches, es más, no puede. Pasamos todos por algún bache. Todos pasamos por algún tipo de crisis, pero estas crisis, ¿qué van a hacer? Estos baches, ¿qué van a hacer? Temporales, solamente temporales. No se va a convertir en un estilo de vida, será temporal. Por eso es que nosotros tenemos que manejar el concepto de constancia, consistencia en las cosas de Dios. Conoce gente que nada más va a las reuniones cuando viene un invitado. A lo mejor aquí estoy descabechándome a alguien porque yo no los conozco. Sí, mijo. Pues yo no los conozco, no sé, realmente no los conozco, Nico, ¿verdad? Yo vengo una vez cada 3 años que me invita este señor, ¿verdad? Se cree descuento, es que se nos atravesó la pandemia. Pero usted cree que una persona que viene de visita, cada visita de obispo, como decían en la iglesia católica, viene cada visita de obispo, ¿usted cree que pueda desarrollar un cambio de mentalidad? No, jamás. Le hago una pregunta, ¿por qué la gente va a la congregación cada venida de obispo? ¿O por qué la gente se mete en las cosas de Dios una vez a la semana? ¿Por qué? No tienen disciplina, ese es un buen punto. Pero ¿por qué más? Por necesidad, sí, mucha gente va por un asunto de necesidad. ¿Por qué más? Disculpe si piso callo, o sea, al cabo no los conozco. Por tradición. ¿Y de dónde nos viene esa tradición, doctor? Es una tradición cultural. Y si lo quiere ver desde el punto de vista religioso, nos viene de la tradición católica. Y desde allá viene. Aquí no estamos criticando al católico, sí le queda claro. Mis conferencias son tipo escuela. Sí queda claro, mijo. Yo no estoy criticando a nadie. No se gana nada con criticar. Estamos hablando de modelos. Son modelos, simple y sencillamente, que se quedaron y se hicieron tradiciones, doctor. Por eso mucha gente va a las cosas de Dios más que nada por un asunto de cumplir o de, ¿cómo se llama?, alivianar la conciencia. Por eso la gente dice, ya fui, ya cumplí, ya fui al día del Señor, como le cantaba el otro día, qué alegría cuando me dijeron, ¿se acuerda? Sí, y usted se la creía, ¿verdad? Pues sí, usted tenía esa alegría. Igual pasa en lo evangélico. La gente por eso no tiene disciplina, porque no ha entendido, diga conmigo, no ha entendido que la exposición de la palabra va a cambiar mi forma de entender. No lo he entendido, Nico. Entonces va otra vez cada venida de obispo. En lo evangélico pudiera decir, ¿verdad?, cada venida de un invitado. Pero no ve el congregarse sistemáticamente, y diga conmigo, disciplinadamente, porque no hay interés en cambiar la mentalidad, no hay interés. Este tradicionalismo nos mete otra vez a situaciones de eventos, una mentalidad de eventos, eventual, no una mentalidad de constancia. Fíjese bien, lo vamos a leer otra vez. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. ¿Se necesita disciplina para exponerse a la palabra? ¿Se necesita disciplina para exponerse a un discipulado? Claro. Es que fíjese la falta de lógica, fiero, ¿eh? No le voy a decir fiero, yo usted ya me gustó, ese no. Está bien que le digas a tu carnal, no te enojas tú. Te tengo miedo porque estás muy grandote. ¿Cómo te llamas tú? José Alfredo. Me cansé de rogarle. Ah, ese era otro, ¿eh? ¿Sí era el que sí, José Alfredo cantaba eso? Ay, para eso sí son disciplinados.
está bien, es cotorreo. Hay que reírse en esto, señora, ¿verdad? Qué bonita señora es usted. Oiga. Ay, perdón, la pisé, el callo. Perdón. Qué bonita señora. El detalle es que se hizo una cultura así, se nos hizo una cultura eventual. Le hago una pregunta. ¿Cuánta basura tiene usted en la cabeza del sistema, de la religión, de la familia? ¿Cuánta basura cree que tenemos? Nos queda mucho. El problema más grande, mija, es que la gente siempre se anda preocupando por lo que ve del mundo afuera. Y siempre critica, mira cuánto mundo, cuánta maldad. Lo que más nos debe preocupar es cuánto del mundo se nos quedó adentro. Otra vez, ¿sí? Sí, somos excelentes para criticar. Mira el movimiento X, el movimiento Y, cuánto mundo. Sí, el problema del creyente no es tanto ese. El problema de los hijos de Dios es más bien cuánto de ese mundo se me quedó en la cabeza. Si nosotros pudiéramos hacer una cirugía y poderla aquí, ¿cómo se dice? Proyectar. Voy a agarrarte de ejemplo. No tienes piojos, ¿verdad, mijo? Seguro. Ya pasó esa etapa. Ok. ¿Compraste? Ok, está bien. Y nosotros pudiéramos hacerle una cirugía a él, pero desde el punto de vista del pensamiento, no de la materia gris. Todos, no nada más él. Veríamos segmentos de nuestra mente que tienen todavía un alto componente mundano. Mundano, si lo pudiéramos ver así. Pudiéramos ver un componente religioso. Usted sabe que la religión es parte del mundo. Es parte del sistema. Y veríamos otro segmento en nuestro cerebro que ya tiene las características de una mentalidad de reino. Cada quien es diferente. No todo el mundo estamos igual en ese proceso. Pero queremos, imagínense nada más, vamos a suponer, ¿verdad? Que en la mente de él haya un 60% de mente mundana y que él quiera que toda esa basura, ¿qué edad tienes, mijo? 46. ¿Te ves machado? ¿Qué comes o qué? Puro verde, puro vegetal comes. Pobrecito. Bueno, digo, imagínense, 40 y no sé cuándo él vino a Cristo, suponga que vino a los 40 años de una mentalidad mundana y cree que la va a cambiar viniendo una vez al mes. Diga conmigo, eso es una utopía. Es más, déjeme solo de otra manera, esa es una fantasía. Qué educada es usted. Esa es una barrabasada. ¿Cómo? Chinada. Esa no me la sabía, viejo. Eso es una chinada, pues, no sé, ese dicho de aquí de ustedes, los patasaladas, ¿verdad? Así les dicen a los de, así me dijeron, yo no sé qué les decían así a los de Puerto Vallarta, patasalada. Patasalada, bueno, pero nunca probarla. Pero es una falacia, ¿sí me explico? Que tenemos 40 años, Nico, 50, 60, con la basura del sistema, y ahí vengo una vez al mes. Y luego todavía peor, estoy pensando en qué voy a comer, estoy pensando en cosas que no tienen nada que ver. Y encontramos entonces que no tenemos una disciplina en nuestra mente. Por eso es importantísimo el discipulado. Cada quien tiene diferentes metodologías. Yo no me meto en la metodología de nadie, la respeto. Pero por ejemplo en nosotros, en Agua Viva para las Naciones, tenemos la enseñanza del domingo, tenemos un discipulado presencial, una vez en Delicias y una vez en Chihuahua, donde ustedes, no sé si lo han visto, lo transmitimos los martes a las 7:15 horas de allá, las 8:15 de ustedes, y se han dado cuenta que a la gente se le da permiso de participar. La gente está preguntando, estamos interactuando. ¿Por qué? Porque no se trata de dar una conferencia, se trata de ver si la gente avanzó en lo que está exponiéndose. El discipulado es sumamente importante, sumamente importante. Si nosotros venimos de la tradición religiosa, que ya fui el domingo, nada más le hago una pregunta. El domingo se expone a un mensaje excelente de 1 hora. ¿Y cuántas horas se expone
al pensamiento del mundo a la semana. ¿Quién trae calculadora? ¿Quién me ayuda con una calculadora? ¿Tú? Ok. Multiplica 24 por 7, por favor. Ok, 168. Multiplica ahora por 360. Perdóname, hice mal el cálculo, perdón. 24, que son las horas, por 7. ¿Cuánto es 24 por 7? Ok. La semana tiene 168 horas. ¿Está bien mi cálculo? Que ando medio. Ok. Ahora divida 1 entre 168. Pura matemática, ingenieros. Ahora multiplícalo por 100. Alguien que se expone a la palabra una hora es el 0.59%, no llega al 1%. 0.59% de su tiempo se expone a su realidad en Cristo, y todo lo demás, 99.50 y tantos, se expone a lo que no es su realidad. ¿Usted cree que vamos a cambiar nuestra forma de pensar así? No, imposible. Por eso le digo, son falacias, son chinadas, no sé qué sea eso, pero va por ahí va el asunto, ¿no, Brian? Por eso el discipulado, una mente disciplinada, por eso le dije, una mente disciplinada es causa y efecto. ¿Por qué es causa? Porque el que disciplina su mente, por lo menos para lo más básico, que es su cambio de mentalidad, el producto va a ser una mente disciplinada ante las influencias del medio ambiente. Se convirtió ya en una mente disciplinada. Vamos a Efesios 4:17. Bueno, y va a experimentar excelencia y plenitud. Efesios 4:17 dice: vivan como hijos de luz. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No nada más se lo digo, dice Pablo, les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Pero también una traducción, fíjese bien, señor, de la palabra frívolos es: no vivan más con pensamientos fugaces como los paganos. ¿A qué conclusión está llegando? Si no hay una mente disciplinada, Mario, si no hay una mente disciplinada, ¿qué es nuestra responsabilidad? Ahí sí es responsabilidad nuestra. ¿O es responsabilidad de Dios? No, esa es nuestra. Por eso decíamos que inefectiva es la oración de Dios toma control de mi vida. Pues Dios se ataca de risa, le va a decir, sí, hombre, ¿cómo no? Sí, mi hijo, sí, sí, sí. ¿No ha orado muchas veces con que Dios tome el control de su vida? ¿Y usted cree que es una oración eficaz? No, porque Dios nos dotó de libre albedrío. No va a tomar el control de su vida. Él le va a mostrar el gobierno de su persona. ¿Y quién va a decidir si se alinea el gobierno o no? ¿Quién lo decide? Lo decidimos nosotros. Entonces fíjese qué interesante. Una mente que no es disciplinada para crecer en un entendimiento termina siendo una mente fugaz. ¿Qué pudiéramos decir que es una mente fugaz? Pensamiento dispersa, exactamente, mijo. La fugacidad de pensamiento es que un día concluye de una manera, o el otro día concluye de otra. Un día tiene un ánimo, al otro día amanece de otro ánimo. Un día es hormonal, otro día no es hormonal. Un día es circunstancial, al otro día no. Dice la escritura que los que tienen ese tipo de mentalidad, fíjese cómo los define, como los impíos. Ay, caray.
Y le aseguro que aún entre los impíos, doctor, hay gente que tiene mente disciplinada. Pero entonces una mentalidad parecida a lo de o que está así clasificando a los impíos, tiene la característica que viven con pensamientos fugaces, frívolos. Entonces, pudiéramos decir que ¿qué es lo contrario a esta frivolidad, a esta fugacidad? ¿Cuál debiera ser, cuál es la antítesis de lo fugaz? Permanente, ¿qué más? ¿Perdón? Central, ¿qué más? Estable, ¿qué más? ¿Perdón? Doctrina. Disciplina. Esa es la característica de la gente que va a desarrollar mentalidad de reino. Es una disciplina mental. Totalmente disciplinado. ¿A qué edad empieza Jesús a concluir quién es? A ver, le hago una pregunta. Cuando Jesús nace, dice Colosenses que él se despojó de su deidad. ¿Sí? Pero ¿a qué edad ya se estaba dando un entre con los fariseos? ¿A qué edad? A los 12. ¿A qué edad empezaría a leer? ¿Qué le gusta? Deme un número, al cabo, pues ahí no nos... No. A los 6 años. A los 8. Tenía 4 años el chavito, disciplinadamente descubriéndose él en la escritura. No es que vino un ángel y le dijo, tú eres... No. Él se descubrió en la escritura. Le hago una pregunta. ¿Usted se descubre en la escritura? ¿Cree que se descubre usted en la escritura o no? ¿Cuál es la metodología que usted usa para descubrirse usted en la escritura? ¿Cómo? Si está, ándele. Cuando descubrimos a Cristo, nos descubrimos a nosotros. Porque todo lo que es Cristo somos nosotros. Este es el cambio de mentalidad. Por eso cuando usted lee los evangelios, ¿cuántas veces nos dijeron, usted es la mujer de flujo, identifíquese con la mujer del flujo? Bueno, tú no eres una señora, ¿verdad? Bueno. Pero, identifíquese con Zaqueo. Y ahí estamos llorando, yo era Zaqueo. No. En los evangelios, ¿con quién se debe identificar usted? Con usted es el Cristo de los evangelios. Válgame Dios. ¿Se fija qué diferente óptica? Porque lo que él es, nosotros somos. El Cristo encarnado es nuestro ¿qué? Es nuestro modelo. Usted se debería ver viendo sanado a la mujer del flujo. Usted se debe ver a usted sacando a un Zaqueo de esos parámetros. Usted se tiene que ver a usted sacando a un Leví, que era, ¿cómo se llamaba Leví también? Mateo, de esos parámetros. Nosotros, nuestro objetivo es el Cristo. No son los que andaban ahí alrededor de él. Pero nos enseñaron que éramos pobrecitos, ¿verdad? Yo era Zaqueo, no sé, otra era la mujer de flujo, otra, no sé qué le dijeron a usted. Nosotros nos tenemos que identificar con el Cristo. Ahí nos descubrimos en la escritura y Jesús se descubrió en la escritura a sí mismo. Por eso le dice a los fariseos, ustedes no aceptan mi testimonio, ¿pero qué? Pero la escritura habla de mí. Una mente disciplinada se expone a una exposición, de reino. Una mente disciplinada, otra vez, no está viendo el asistir a una congregación como lo ve una mente religiosa. Ahora fíjese bien, llegamos a tal grado que ante la exposición sistemática de la palabra, entrar, hermana, a un entrenamiento. El problema de la religión es que no habla de entrenamiento, habla de entretenimiento. No lo dice, pero ¿cuántas congregaciones entretienen a las personas y no los entrenan? Yo doy gracias a Dios siempre donde voy, por el equipo de alabanza. Jamás critico. Gracias, Brian, muchas gracias por tu trabajo. Sí, gracias porque
Porque a través de ¿sabe que en el nuevo pacto no hay salmistas? No hay. En el nuevo pacto no hay como levitas. Eso no existe. En el nuevo pacto, Brian, son ministros de la palabra cantada. O sea, cuando alguien se para aquí y canta, doctor, es un ministro de la palabra. Por eso si canta cosas que no son verdades, es un mal ministro de la palabra. Aunque los tonos y la rítmica esté perfecta, pero como ministro de la palabra lo hacemos mal. Yo fui director de alabanza muchos años y canté barbaridades. Pero como estaba bien padre la música, la gente no, pues dice, oye, qué bonito cantan, qué bonito tocan, pero pueden estar recibiendo barbaridades de lo que cantamos. Porque en el nuevo pacto el que se para a cantar es un ministro, otra vez, de la palabra, pero a través de la música. Es una enorme responsabilidad cantar, porque lo repito, podemos estar cantando irrealidades. Podemos estar cantando, abre los cielos, y le generamos a la gente una mentalidad que los cielos están ¿qué? Cerrados. Pero no es una gran canción, abre los cielos. Pues claro, y a donde usted va y están pidiendo un avivamiento, entonces la gente dice, ay, qué suave cantan porque están pidiendo avivamiento. ¿Cuál avivamiento si avivar es traer vida? La vida ya la tenemos. ¿Por qué le digo esto de la música? Porque mucha gente que no quiere disciplinar su mente prefiere entretenimiento que entrenamiento. Entonces usted ve congregaciones llenas de juegos de luces, ¿sí? Ve espectáculo, ve una banda entrenadísima y la gente se entretiene. Ve mensajes que apelan al sentimiento y la gente está entretenida en su sufrimiento. ¿Qué decíamos ayer? ¿Cuántos años todavía con el estigma de pobre de mí? Pobrecito, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como. Sí, sí, sí. Y luego va a la congregación y el pastor es especialista en mover las emociones de la gente. ¿Conoce esos lugares? Uf, pululan. Y en verdad nadie lo quiere, y en verdad nadie lo ama, y en verdad usted sufrió. Pero venga a esta congregación, venga aquí con nosotros, y usted realmente, bla, bla, bla. Entonces la gente va a lugares donde los entretienen, donde está el apapacho, donde siempre se está apelando a la necesidad, no al propósito. Lo decíamos ayer, si un hijo de Dios camina por propósito, las necesidades, créanme una cosa, se van a suplir. Cuando una persona camina por necesidad, toda la vida va a estar siempre luchando porque se le supla la necesidad. Cuando alguien camina en el propósito, ¿usted cree que Jesús caminó en el propósito? ¿Sí? ¿Usted cree que le faltó finanzas? ¿Le faltó equipo de trabajo? No le faltó. ¿Le faltaban casas donde llegar? No. ¿Qué le faltó a Jesús? Dígame algo. Él caminaba por propósito. ¿Le faltó algo? ¿Usted tiene algún registro que le faltó algo? Nunca le faltó nada. Porque él caminaba por propósito, perdón. Sí, pero si hablamos de necesidades, él tenía todas sus necesidades suplidas en el tiempo que él operó. Porque él caminaba por propósito. Entonces va a ser una enorme diferencia que nosotros encontremos una congregación que trabaja para entrenar, una congregación que trabaja para un cambio de mentalidad, que una congregación que trabaja para entretener. Ahora, sinceramente, ¿cuáles están más llenas? El entretenimiento. Pues claro. Y eso a mí ya no me preocupa, ¿eh? Yo creo que a ti tampoco. Porque los entendidos no trabajamos por números, trabajamos por propósito. ¿Dónde ve a Jesús trabajar por propósito? Cuando Él les empieza a tocar temáticas de mucho más alto nivel, mijo, y les dice a la gente, mi carne es verdadera carne, y es verdadero, mi carne es verdadero alimento. Él tenía una congregación de alrededor de 82 personas, alrededor.
Yo creo que los fariseos se atacaban de la risa. Ellos eran 6,000 en esa zona. Y han de haber dicho, ¿qué ministerito tiene el carpintero? Nosotros somos 6,000. Y ese vato trae ahí 82 más arrimadijos. ¿Qué le gusta? 100. Cuando él empieza a tocar temáticas profundas, que les empieza a hablar ya de que él va a ser el alimento, ¿qué le pasó con su congregación de 82? No, dijeron, esto está cañón. Este vato, si hubieran sido norteños, hubieran dicho, este vato ya se destrampó. Y de los 82 que tenía, ya nomás me quedan 12. ¿Y qué les dice a los 12? Por favorcito, no se vayan. ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo? ¿No se acuerda? Usted no estaba ahí. Yo sé que no estaba ahí. Ya sé que no estaba ahí. Usted tampoco andaba ahí, ¿verdad? No, yo sé que no. Si está esta chavala. ¿Pero qué les dice a los 12? Señores, yo no vengo a entretenerlos. Yo no vengo a contarles fábulas. Yo les vengo a traer la revelación celestial. Y si se quieren ir, no los corrió, ¿eh? No, Jesús no era un macho mexicano, ahí está la puerta si quieren. No nos confundamos. Lo que les está diciendo, si se quieren ir, son libres. ¿Qué responde Pedro? ¿Quién se acuerda qué responde? No, tranquilo, le dice Pedro, no te enojes, Señor. Estoy parafraseando, no lo va a encontrar así. Esta es versión Rafael Ugarte 2021. Es lo que dice, no, Señor. ¿A dónde iremos? Si solamente tú nos traes los códigos que vienen del ámbito de lo eterno. Solamente tú nos traes los códigos que no son terrenales. Solo en ti podemos encontrar realmente los códigos que son superiores a los de la tierra. No nos vamos de aquí. ¿Por qué? Porque encontrar ministros comprometidos con el entrenamiento y el entendimiento es encontrar un tesoro. Sí, Tania, hoy lo entiende, ¿verdad? Encontrar ministros del entretenimiento y de la dependencia a ellos, esos pululan. Un verdadero ministro de reino y de este entendimiento no busca seguidores. Si una persona habla de reino para tener seguidores, no es cierto. Ese no es un ministro de reino. Porque en el reino nosotros entrenamos a la gente no para que nos siga, sino para qué. Para que extiendan el reino y su dependencia sea ¿de quién? De Cristo. ¿Que dónde está Cristo? Está impartido en ellos. Tienen a Cristo impartido y tienen la ayuda del Espíritu Santo también que habita. Un ministro que dice, yo hablo reino y busca seguidores, no crean que es un ministro de reino. Porque también hoy hay reinitis. Y también ¿por qué? Porque en el concepto de liderazgo, por ejemplo, maxwellino, es humanismo, no es más que puro humanismo. En el concepto de liderazgo que se metió. A ver, usted ve la palabra líder en la Biblia. No hay. No, pues ya la está buscando, ¿verdad, Tania? No la va a encontrar. ¿Qué palabras ve en la Biblia? Siervos, ¿qué más? Administradores, mayordomos. Porque es gente de servicio. Pablo llegó a decir, imítenme a mí, pero ¿por qué les decía Pablo que lo imitaran a él? ¿Para tener en su religión paulina? No. Él podía decir, imítenme a mí, porque él sabía que lo que les estaba pidiendo es, imiten la expresión de Cristo que yo les enseño. Entonces fuimos llenos de una mentalidad de liderazgo humanista que lo que busca es seguidores. ¿A quién cree que se llenó de esa mentalidad en la Biblia en los tiempos de Jesús, de tener sus seguidores? Hubo uno, ¿eh? ¿Quién cree que fue ese vato?
¿Quién crees, fiero? No sabes. Me debes una pizza por no saber. Hubo uno, doctor, que fue clarísimo, que él tenía el concepto de liderazgo humano. ¿Quién fue? Juan el Bautista fue. ¿Para qué venía Juan? ¿Cuál era la misión de Juan? ¿Cuál era? Yo soy una voz que clama en el desierto, nada más. Preparad el camino. Cuando él está haciendo su labor, se abre el cielo y hay una voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué tuvo que haber hecho Juanito ahí? Johnny the Baptist, ¿qué tuvo que haber hecho? Dijo, ya, se cumplió mi asignación. ¿Qué cree que tenía después de haber reconocido que se cumplió su asignación? ¿Qué tuvo que haber hecho Juan, Mari? Decir, señores, ya cierro el changarro. Se cierra el changarro. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sigámoslo a él. Pero Johnny siguió con su business. ¿Hasta dónde le repercutió a él, a Juan el Bautista, no haber entendido que en el reino los hombres no debemos buscar seguidores? ¿Hasta dónde le repercutió, Brian? ¿Te acuerdas que después él entra en una crisis existencial? Lo meten al bote porque él no fue llamado a andarse peleando con Herodes, no era el tiempo. Si Juan el Bautista hubiera entendido que no se buscan seguidores, él hubiera sido el primer profeta del nuevo pacto. Y Diótrefes también, claro, y Diótrefes peor, porque se hizo enemigo de la causa. Juan le ganó su ego. A Juan le ganó su protagonismo. A Juan le ganó ¿qué? Su yo. ¿Sí? Su proyección personal le ganó. Y entonces entra terriblemente en una crisis existencial, porque ahora ¿dónde quedó Juan? ¿Dónde está Juan ahora? En el bote. Y en el bote, ¿qué pregunta se hace, hermana? Le dicen, a ver, le habla a sus discípulos. Fíjese nada más, todavía tenía discípulos. Llegó tal la crisis de Juan de no entender que no estamos ni para entretener ni para tener seguidores, que uno de sus discípulos le dijo esto, Tania, fíjese nada más lo terrible. Híjole, Juan me va a poner una recia cuando llegue ya, ni modo. ¿Me ayudan ustedes? Brian, ¿me alivianas tú? Le llega a decir, oye, perdón, mija. Le dice, fíjate que ahí anda un vato del otro lado del río haciendo discípulos. Ya no sabía ni cómo se llamaba. Ese vato, ¿sabe quién era? ¿Quién creen que era? Era Jesús. Ya no sabían los discípulos de Juan ni cómo se llamaba Jesús. ¿Y a qué había venido Jesús? ¿A qué había venido Juan? Perdón. A que Cristo fuera conocido. A que Cristo fuera el reconocido. Sus discípulos le dicen, ahí anda un vato que anda bautizando, nos anda haciendo competencia, casi le dice. Ese es un tip que se ve ahí del ministerio de Juan. Y después entra él tristemente a la cárcel, y cuando está en la cárcel dice, le habla a sus discípulos, todavía le dice, oigan, me están llegando unas noticias muy bravas de ese Jesús. Ahora, ¿quién era Juan? Nomás para que se dé una idea. ¿Quién era Juan en relación a Jesús? Era su primo. Juan fue activado al ministerio por Jesús cuando estaban en el vientre de la madre. ¿Se acuerda? Digo, se acuerda de la Biblia, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo sabe que fue activado? Porque cuando estaba en el vientre, ¿qué pasó, mija? Brincó. Desde el vientre reconoció de vientre a vientre que ahí estaba el Salvador. Fue su primo. Era estudioso de la palabra, pero era un rebelde sin causa en algún sentido de la palabra. Él era una persona que se juntaba con la filosofía de los esenios. Era un guerrillero, era un guerrero. Cuando llegó el tiempo de decir, le bajo a la guerra, ya reconocí quién es, no lo hizo, porque quiso seguir teniendo ¿qué? Protagonismo y sus seguidores.
Entonces, cuando está en la cárcel, dice, a ver, ¿saben qué? Me están llegando noticias muy raras de Jesús. Si usted lo lee, está en Mateo 11. Lea todo Mateo 11, pero se lo recomiendo que lo lea del final al principio. ¿Qué noticias le llegaron a Juan que lo hizo dudar? Para empezar, él ya se había desviado, él ya no tenía que estar haciendo eso, pero le llegan noticias que lo hacen dudar. ¿Qué noticias le llegaron? No, le llegaron noticias de que Jesús se juntaba con pecadores. Entonces, ¿qué dice Juan? No, este no es. Porque Juan tenía una mente sacerdotal. Juan creció en una mente sacerdotal. A ver, pregunta. Y Juan creció en ese ambiente sacerdotal, vamos a decir hasta cierto punto religioso. ¿Y Jesús en qué ambiente creció? ¿Cómo? No. En cuestión de funciones, Jesús se desarrolló en un ambiente empresarial. ¿Perdón? No te oigo. Claro, el ambiente en el que él crece es un ambiente empresarial, la carpintería. Lo que pasa es que hoy pensamos en carpintería y pensamos en el tallercito del carpintero de la esquina que nos arregla, no sé, lo que quiera, chiquillo, ahí nomás, el valero, una mesita. No, en ese tiempo ser carpintero y tener un negocio de carpintería que estaba totalmente reconocido, porque ¿cómo lo reconocieron a Jesús? Es el carpintero, o sea, no estaban hablando, lo tenían bien ubicado porque era un negocio que marcaba tendencias. En ese tiempo ser carpintero, que era reconocido, tenía dos posibilidades de ser. Una era la ebanistería, que estoy seguro que José la aprendió en Egipto. ¿Y cuánto cree que pagaban por hacer arte con madera? Era un negociazo. Pero por otro lado, un negocio de carpintería reconocido era el equivalente a ser un ingeniero de la madera. En ese tiempo no había los adelantos científicos de ahora. Diseños, pero diseños arquitectónicos, diseños industriales, lo que había en ese tiempo. ¿Sí? También pudieran ser diseños artísticos. Jesús venía de una familia empresarial. Juan venía de una familia sacerdotal. Juan le choca esta noticia de que Jesús no es el ministro en el orden que él cree, porque se junta con pecadores, porque tiene vida social, y entonces le viene a él un serio problema existencial. A ver, vayan y pregunten a ver si es él el que esperamos o es otro. ¿Perdón? ¿Qué se imaginan ustedes cuál hubiera sido la respuesta de Jesús si hubiera sido carnal? Mugre Juan, todo lo que le di. No, él dice, miren, de los nacidos de mujer, no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Pero ojo, mija, pero el más pequeño ¿en dónde? Díganlo bien fuerte, ¿el más pequeño en dónde? Es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Si de los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que él, ¿por qué los del reino son más grandes, doctor? Porque estos ya tienen la vida Zoe. Juan no la tiene. Juan erró el camino. Juan a lo mejor tenía las mejores intenciones, pero él era una persona que trabajaba para tener seguidores. En esta reforma que hay, por favor, compréndanlo, porque leamos, se lo digo. Tiene que haber una disciplina mental para recibir instrucción de los reformadores, no de los entretenedores. Requiere entonces una mente que se va a disciplinar. Las áreas de entrenamiento mental no me va a alcanzar. Esto se la vamos a dejar de tarea al doctor, porque ¿cuánto me queda, doctor? 15, ok. Fíjese bien, áreas de entrenamiento hasta llegar a un dominio mental, ¿sí? Para el funcionamiento del cuerpo de Cristo.
Por eso la escritura dice hasta que ¿cuántos alcancen la estatura del varón perfecto? ¿Hasta que qué? Todos. El proyecto divino es todos. Dice que cuando nosotros alcancemos estas estaturas, dice que va a ser una humanidad diferente. Primeramente es la humanidad que ya tiene el Zoe, pero es una humanidad que ya tiene un dominio sobre su mente, que ya escapó otra vez de la mentalidad religiosa, la mentalidad terrenal, la mentalidad carnal. Ahora su objetivo es la extensión del reino. Ahora su objetivo es conocer más a Cristo desde su interior, expresar más a Cristo. Para eso se necesita exponerse disciplinadamente a un mensaje consistente. En la religión, ¿usted cree que hablen del tema del reino? ¿Qué cree usted? Sí, sí lo hablan, pero es inconsistente y tiene fundamentos incorrectos. En la religión usted va a oír mucho de la gente hablando el reino, el reino, el reino. Sí, pero ¿qué fundamento tienes para hablar del reino? No, de reino puede hablar cualquiera. Pero solamente un entendido de la verdad presente hablará bien del reino. Un entendido del propósito eterno hablará bien del reino, edificará bien del reino. Una persona que entiende la vida del Espíritu impartida edificará bien el reino. Una persona que conoce bien el nuevo pacto explicará bien el reino. No es cualquier cosa. Por eso le repito, cuando se encuentra, mi hijo, un edificador que domina estas disciplinas, no lo va a hacer sentir cómodo. Cínico. Sí, Nico, no cínico. No. Luego me meto en unas broncotas. Sí, coma, Nico. Llega a decir Nico, y este que ni me conoce, ¿por qué me dice así? ¿Usted cree que el mensaje del reino nos hace sentir cómodos siempre? No. ¿Por qué no, doctor? Porque la disciplina al principio duele. Lo leímos en Hebreos. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de excelencia y plenitud para quienes han sido entrenadas por ello. A ver, seamos bien sinceros, francamente, aquí en este seminario le ha movido las neuronas estos 3 días. ¿A quién se las? Bueno, a todos nos movió la neurona un poquito. El que sigue predicando le sigue moviendo. ¿Y a quién le tumbó estructuras de pensamiento? Así, estructuras completas. Ahí hay una persona. Ok, ¿es cómodo que se le cambien las estructuras? No, no es cómodo. Hasta cierto punto es doloroso. Eso es lo que no quiso hacer Juan. Eso es lo que Pedro tampoco quiso hacer. Eso es lo que Apolos no hacía. ¿Usted conoce a Apolos? ¿Conoce la historia de Apolos? ¿No conocen la historia de Apolos? Se los voy a leer así muy rápido, ¿sí? Muy rápido porque no me queda tiempo. Hechos 18:24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Era un magnífico orador de lo que él sabía, ¿sí? Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, mas no de Cristo. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, era un experto en Jesús. Y lo hacía con precisión, y lo hacía con enjundia, y lo hacía con buena oratoria. Sí, todo eso tenía Apolos. Hebreos, pero tiene que él ser entrenado en la verdad presente. Entonces lo oyen, doctor, y dice, oye, ese está pesado, es buen orador. Se apega a la escritura, es bueno. Pero cuando lo oye Pablo dice, sí, pero nada más conoce hasta el bautismo de Juan.
conoce mucho de Jesús, no tiene la revelación de Cristo. ¿Y qué cree que hace Pablo con él? Le dice, muy bien, muchachito, muy bien. Le enseña. ¿Y a quién le pone a enseñar? Lo manda a ser enseñado por Priscila y Aquila, no por Aquila y Priscila. Ah, caray, usted puede decir, es lo mismo, la misma gata nomás. No, pero no es, mija. ¿Por qué es tan importante que hace la aseveración? Lo manda a ser enseñado por Priscila. ¿Priscila qué es? Mujer. ¿Se imagina para un judío ser enseñado por una mujer? A ver. Ya ves cómo jugamos. Es que él conocía al Jesús histórico, pero no conocía a Cristo operando en Jesús. Y entonces Pablo dice, momento, mira, vamos a ver si tiene este chavo para empezar, que es bueno para hablar, que es bueno. Vamos a ver si tiene humildad para ser enseñado por una mujer. Y ellos, como decía Brian ahorita, ¿qué decías ahorita, campeón? Para enseñarle de manera más exacta y precisa de Cristo. Porque el problema de Apolos no era espiritual. ¿Qué problema tenía Apolos? Ni siquiera de actitud. Era un problema de entendimiento. Y lo mandan con Priscila y con Aquila. Me quedan 8 minutos, mijo. ¿Estás aprendiendo, fiero? ¿Machín? Eso, campeón. Qué envidia también de tu greña, ¿eh? Entonces, nada más le voy a leer, esto le queda de tarea al doctor. ¿En qué área es urgente que seamos entrenados sistemáticamente? Diga conmigo, por favor, me urge un entrenamiento sistemático. Ahí es donde la puerquita tuerce el rabo. Como no hay una mente disciplinada, no queremos entrenamientos sistemáticos, sino cada venida de obispo, otra vez, no tenemos mentalidad de participantes del propósito eterno. ¿Qué tenemos que entender sistemáticamente hasta que se nos haga un análisis de que todo análisis mental que hagamos nosotros ya no llegue a tener una lucha, sino que ya interpretemos así la vida normalmente? ¿Quién de ustedes sinceramente cree que todavía analiza su vida desde la plataforma terrenal? ¿Usted sí? Pues ya somos dos, ¿eh? Nada más usted y yo, los demás ya son hipersantos y ya. No, ya están sentados allá y les vamos a poner un nicho a los demás, ¿eh? No, muchas veces seguimos nosotros analizando todas nuestras problemáticas desde la plataforma terrenal. Es una realidad. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está entrenada. ¿Le han dicho alguna vez, a qué vas con los hermanos? Nomás es un lavadero de cabeza. ¿Se lo han dicho? Y usted se enoja. No, porque es la verdad. Pues es que es la verdad. El problema en manos de quién cae para que le laven el coco. No, ese es el problema. Si caemos en manos de los religiosos, si caemos en manos de los controladores, si caemos en manos de los entretenedores, pues bueno, sí va a haber un lavado, sí va a haber un coco watch, pero pésimo. La realidad es que nosotros sí necesitamos un coco watch. Es más, necesitamos mucho más que un lavado de cabeza. ¿Qué cree que necesitamos? Ayúdeme más. ¿Qué cree que necesitamos? Ayúdeme. Perdón. Cambio de mentalidad. Pero no es una lavadita. El problema es que la gente cree que es una lavadita. Perdón, Nico. Es una renovación completa. Haga de cuenta que lo que necesitamos nosotros en términos computacionales, ¿sabes qué es, mijo? Que nos quiten el sistema operativo y nos pongan el nuevo.
Es una reseteada, más que una lavada de coco. Cuando le digan, estás menso porque vas a hacer que te laven el coco, dígale, no, yo quiero ir más allá, quiero que me cambien el chip. Sí, ese es el problema nuestro. Por eso, híjoles, se me acabó el tiempo. Pero por eso ustedes ven a Jesús, que Él siempre estaba en otro chip. Cuando habla con la samaritana, nada más léalo de la samaritana, por favor. Se van a dar cuenta que son dos chips trabajando completamente. Ella está hablando de todo lo que ella conoce a nivel terrenal, hasta de adoración. Y Jesús le dice, ay, Sami, porque se llamaba Sami por samaritana. Esa está en la versión Rafael Ugarte, 2021. Él dice, ay, Sami, si supieras con quién hablas, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él. Por eso cuando viene la tentación, imagínense que le ofrecen a Jesús los reinos de este mundo. ¿Se los pudieron haber dado? Sí. Satanás tenía poder para darle los reinos de este mundo, como hombre. No como Dios, como hombre. ¿Y él qué dice? No. Porque Jesús nunca caminó en el chip terrenal, jamás. Él siempre, su mente siempre caminó. ¿En cuál mente? En la celestial siempre. Ah, bueno, ya llegó. Porque nada más se los voy a leer, ya me tengo que ir, tengo que regresar a mis tareas de lavar, planchar y todas esas otras cosas. Hasta mañana llego a mi casa. Hoy me voy, pero llego hasta mañana a mi casa. Áreas de entrenamiento, fíjese bien, para su mente. Esta es la tarea que tenemos, doctor. Primero, sentido de pertenencia. Usted no pertenece a CC Nuevo Amanecer. Este es el lugar donde se congrega, pero usted no le pertenece a él tampoco. ¿A quién? ¿Cuál debe ser su sentido de pertenencia? Gracias a Dios por esta congregación. No se me confunda tampoco. Porque también es bueno tener sentido de pertenencia a una congregación. Pero lo más importante es el sentido de pertenencia, que tiene que ver con ¿qué? Con origen, identidad y destino. Anótele. Tania, anótele. Origen, identidad y destino. Esa es la más fuerte, ese es el entendimiento más claro que tenemos que tener nosotros. ¿De qué? De pertenencia. Bíblicamente, ¿cuál es su origen? A ver. Su origen es celestial. Por eso su apellido es un accidente terrenal. Y ahí nos ufanamos de nuestro linaje terrenal. De nada nos sirve. Nuestro origen está muy encima de todo lo terrenal. Aunque usted se apellidara Corcuera de no sé qué, todos los apellidos rimbombantes que tú quieras, de nada sirve en el reino eso. Porque nuestro origen, si es celestial, ¿cuál será nuestro apellido celestial? Hijo de Dios. Ese es nuestro apellido. Rafael, hijo de Dios. Segundo, identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Mi identidad es Cristo. Yo me identifico con Cristo hasta ser idéntico que Él, ¿en qué? En todo. ¿Cuál es mi destino? Mi destino es llegar a ser igual que Él en todo también, idéntico. Para reinar, ¿por cuánto tiempo? Por siempre. Tenemos que ser sistemáticos en pertenencia, tenemos que ser sistemáticos en posición, ser sistemáticos en el entendimiento de asignación, ser sistemáticos en el entendimiento de interdependencia sin competencia en el cuerpo, ser sistemáticos en entender las fortalezas y cómo yo fui diseñado para derribar fortalezas, pero también para irme haciendo más fuerte. No toda fortaleza es mala. Sistemático en entender las áreas que tengo por que perfeccionar en mi vida. Sistemático.
Aquí no se utiliza la condenación, se utiliza la revelación. No tengo tiempo ya de explicarles, todo esto se le va a quedar allá al doctor. La evaluación, ser y estar dispuestos a ser evaluados por el Espíritu Santo y por los mentores. Si todo esto se hace sistemático, si todo esto se hace de manera disciplinada, créame, no hay manera que usted no desarrolle una mente gubernamental. Se va a desarrollar. Tú pedías tips, ahí están. Ahí están. Pero no hay atajos. Ahí están. Y entonces en esta disciplina mental terminaremos por medio de la disciplina mental teniendo una mente disciplinada. ¿En qué orden? Y aquí termino. ¿En cuál orden? En el orden celestial, en el orden del reino. Y entonces sí, administraremos todo en la tierra desde ese orden. ¿Vendrán tribulaciones? ¿Usted qué cree? ¿Vendrán problemas? ¿Vendrán retos? Sí, pero ya no los vamos a ver desde el orden terrenal, sino celestial y del reino, que este reino se sostiene por sí mismo en Cristo. No hay manera de perder. Mis amados, gracias por haberme escuchado 2, 3 días. Hable y hable y hable este viejo. Gracias por su tiempo. Gracias por su amor. Gracias por su siembra también en esta casa. Gracias por amarme. Les doy un abrazo gordo y oro de la siguiente manera. Padre, gracias por tus hijos, a los cuales ya los has dotado de la vida Zoe. Gracias por tus hijos aquí en Vallarta, a los cuales escogiste antes de estar en el vientre de su madre, escogidos para la extensión de tu reino. Oro por ellos, Padre. No que los saques del mundo, sino que los hagas efectivos en su tarea, a pesar del mundo. Oro para que los ojos de su entendimiento les sean abiertos, para que cada día más Cristo sea formado en ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.